Bueno, voy a borrar acá. Vamos a hacer un ensayo, jóvenes. Siempre estoy en deuda porque vamos a hacer un apunte que es sobre esto que voy a hacer ahora. Y nunca alcanzo a hacer. Ya lo voy a hacer. Esta experiencia, les voy a hacer así, se llama, este anillo que voy a construir acá se llama anillo de Rowland. Y tiene 4 bordes. Por acá hago circular una corriente. En este anillo de Rowland tengo 2 bobinas. ¿Sí? Por las que voy a hacer circular una corriente. Perfecto. Me sale un cuadrado, soy malísimo. Entonces, acá vamos a agregarle algo más. Lo que me acá, ¿sabes qué? Me voy a sacar Un reóstato. Entonces, en un primer momento, hago circular una corriente. Esa corriente va a generar un flujo en el interior de este núcleo de un material ferromagnético, y ese flujo se detecta acá, o la inducción se detecta en un inductor que mide las teslas. Ese aparato, tenemos uno que sale mucha plata para medir las teslas, ¿sí? La inducción de los campos. Eso se usa para detectar la contaminación ambiental, porque los campos magnéticos son contaminación ambiental. Si ustedes buscan en internet datos sobre los valores de Tesla permitidos, son bien bajos, pero se pueden medir. Yo puedo medir y a ver cuántas Teslas nos están llegando por el campo magnético que genera ese tubo. Va a ser bajísimo, capaz que ni lo midamos, pero en un transformador podemos llegar a medir un valor que puede estar dentro de los rangos considerados de contaminación. Los campos magnéticos son contaminantes. No hay estudios. Hay estudios, según tengo entendido, por el no generan daños en el cerebro. Por ejemplo, cuando usamos un celular. Cuando nosotros nos colocamos el celular en nuestros oídos, estamos receptando una onda. Eso genera un campo con un cierto valor de intensidad, que dependiendo de su valor y la frecuencia, ustedes saben que los celulares funcionan en un cierto valor de frecuencia. Pueden penetrar la corteza de nuestro cráneo y llegar al cerebro. Bueno, los estudios están hechos por el no. No tienen la energía suficiente para alcanzar. No hay estudios por el sí. ¿Entienden la diferencia? Yo busco el no y voy a encontrar todos no. Ahora, si yo busco el sí, capaz que encuentre un sí. ¿Está bien? Pero como esos estudios son muy caros,
Bien, ¿Quién los paga? Y a muchos no les conviene. Claro, los paga el que busca el no. Pero bueno, les quiero decir que eso se usa. Pasa que es un aparatito muy caro. Pero es contaminación. Lo relacionamos ahora con la contaminación. Entonces ahora yo aumento, el H también es el N por I sobre L, ¿se acuerdan? Y el B es el flujo sobre la sección, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Si el núcleo es toroidal, supongamos esa es la sección S. ¿Está bien? Entonces yo aumento la corriente moviendo el reóstato hacia la izquierda. Entonces registro un cierto valor de inducción. Y eso se va a ir aumentando proporcionalmente hasta que en el luxor, en el fluxómetro yo vea que se empieza a saturar. ¿Está bien? Llega un valor de corriente donde prácticamente los valores de inducción no se modifican. A partir de ese momento, yo el reóstato lo muevo hacia la derecha, con lo cual la corriente vuelve a disminuir. Oh sorpresa, los valores de corriente por los que yo fui aumentando ahora no son los mismos por donde vuelvo, pero los valores de inducción no son los mismos. ¿Está bien? ¿Me entendieron la situación? A ver, no la entendí. Supongamos 0.1 amperes. Yo mido un flujo de 2 Weber o una inducción de 1 T. Así lo voy haciendo bla, 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 hasta llegar a 0.9. Y ahí llego a determinar que paso a 1,75 T. En 0,10, en 1.4, la inducción creció 1.77 T. Prácticamente permaneció constante. ¿Está bien? Entre 1.75 y 1.77 se movió 0.02 T. Entonces digo ahí permanece constante. A lo mejor me doy cuenta que es constante porque a los 1.8 amperes la inducción pasó a ser 1.771. Varió muy poquito. ¿Está bien? Entonces a partir de allí empiezo a reducir la corriente. Cuando yo la empiezo a reducir voy a pasar por los mismos valores que lo hice ascendiendo. Eso es lo que quiero decir. Voy a volver a pasar por 1.4, voy a volver a pasar por 0.9, pero cuando mido el valor de la inducción, veo que acá me da 1.32. Cuando fui de ida me dio 1.75 y ahora me dio 1.32. ¿Está bien? Lo que quiero decir, o supónganse, bueno, vamos a un valor más por acá, y acá me di 1.5 y acá me di 1.6, que sería por ahí, para que me crean, porque si no van a ver que por acá le dio o más. Ah, no, acá le dio más. Ah, está bien. Acá tendría que subir. Sí, si no se los digo, no cacharon. 1.8. Bueno, pongámosle un poquito menos, no mucho. 1.78 T. ¿Está? Conclusión. Me vuelvo por otro camino. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y al llegar a 0 amperes, detecto que en lugar de tener 0 Weber o 0 Tesla, tengo un valor dado, 0,5, que es este. ¿Está? ¿Cuándo llegué a ese 0 de corriente? Y cuando el reóstato quedó abierto. ¿Está bien? Toda la derecha abierta. ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, menos mal. A ese punto le llamo magnetismo remanente. Sin corriente, este núcleo quedó magnetizado.
A partir de ese momento, invierto con una llave la corriente, o sea, el positivo iba por acá, supónganse que esto es A, B, C, D, y ahora va por A, C, y entonces ahora el flujo es en sentido contrario. ¿Está bien? Si este es con 0 al centro, va a medir para el otro lado. Entonces, el reóstato lo vuelvo a mover hacia la izquierda, con lo cual la corriente va a ir aumentando ahora, pero negativamente. Y voy midiendo los valores de flujo o de inducción y llego a un punto donde de este lado mido 0. ¿Está bien? O sea que lo que había ganado de magnetismo ahora lo perdí. Ese punto se le llama fuerza coercitiva. Lo que yo había ganado acá de magnetismo en el material, acá lo perdí. Con esta energía lo perdí. Ahora sigo moviendo el reóstato hacia la derecha, con lo cual la corriente va a aumentar, pero con sentido contrario. Se va a saturar otra vez y voy a llegar a un punto donde se saturó como acá. Profe, una duda. ¿Cómo se llama? Usted tenía hacia arriba cuando volvía, tenía magnetismo remanente. Fuerza coercitiva. Fuerza. A partir de este punto donde se saturó, vuelvo a disminuir la corriente, ahora moviendo el reóstato hacia la derecha, y vuelvo a producir el mismo fenómeno que antes. Con 0 de corriente, vuelve a magnetizarse, pero ahora con un sentido opuesto al anterior. El sentido opuesto a la misma magnitud. Claro, porque ahora la aguja se movió para el otro lado, o sea que se magnetizó en sentido contrario. Vuelvo a hacer el proceso, ahora vuelvo a invertir las conexiones, ahora vuelve a pasar por AB, la corriente vuelve a ser positiva y llego a un punto donde este magnetismo remanente que había ganado acá lo pierdo ahí, lo mismo que se generó en el otro. ¿Lo ven? Si continúo con el proceso de aumentar la corriente, llego otra vez a la saturación y se generó esa figura. Esto que se ha formado acá es lo que ustedes conocen con el nombre de ciclo de histéresis. Ciclo de histéresis. Ciclo de histéresis. ¿Qué es eso que ustedes ven acá? ¿Qué es la característica de cualquier material ferromagnético? Que es el que yo usé acá. ¿Está claro? Yo usé un material ferromagnético y obtuve esa característica. ¿Está bien? Si cambio el núcleo y pongo otro material, voy a obtener otra característica. ¿Está bien? Distinta de esta. Por ejemplo, les voy a dar ejemplos, ya que estamos acá en caliente. Si ustedes trabajan con un material que les da un ciclo de este tipo, fíjense, un ciclo de ese tipo, donde tienen un gran magnetismo remanente y también una gran fuerza coercitiva, normalmente lo que se analiza es el segundo cuadrante. Este es el típico caso de un imán permanente. ¿Por qué? Porque a mí me interesa en un imán permanente tener mucho magnetismo y mucha fuerza coercitiva. Es decir, tenga un gran magnetismo acá y cueste mucho anularlo. Por ejemplo, hoy en día los materiales de tierras raras, el neodimio por ejemplo, tiene una característica así. Entonces cuando ustedes comparan materiales para imanes permanentes, ustedes ven esto. Ustedes analizan material 1, material 2,
material 3. Y en función de la característica es como lo eligen. Los de tierras raras son como ese amarillo. Son los que se usan en las lectoras de CD, de DVD. Son muy potentes. Pueden comprarlo hasta por internet, creo que sale 300 pesos y te venden 10. Son interesantes porque desde esta distancia se atraen. Son poderosos, pero se parten muy fácil. Son muy frágiles. Ese es un imán permanente. ¿Está bien? Si ustedes analizan el producto B por H, o B diferencial de H, ¿qué están calculando? El área, ¿cierto? El área bajo la curva. El B se mide en Tesla y el H se mide en amperi vueltas sobre metro, ¿verdad? Entonces, la Tesla es Weber por metro cuadrado. Eso es Tesla. Y el Weber, ¿qué era? Volt por segundo sobre Weber. Y vuelta, le voy a poner. Weber con Weber se va, vuelta con vuelta se va. ¿Y qué me queda? Ampere volt segundo sobre metro cúbico. ¿Qué es ampere volt? Watt. ¿Y qué es watt segundo? Joule. ¿Y qué es metro cúbico? Un volumen. O sea que el área encerrada por el ciclo es proporcional a la energía por unidad de volumen que yo utilicé para provocar la emanación y desemanación del material. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿y para qué quiero saber eso? Bueno, porque este ciclo, ¿qué pasa si yo en lugar de poner corriente continua pongo corriente alterna? Y va a pasar lo mismo acá. ¿Cuántas veces voy a hacer el ciclo en la Argentina? 50 veces por segundo. ¿Qué significará que se haga 50 veces por segundo este ciclo? Que 50 veces yo estaré usando esa energía por unidad de volumen. Físicamente significa que los imanes elementales o dominios que se formaron en el grano de la estructura del cristal de este material se orientó y se desorientó tantas veces como lo dice la frecuencia. Ese rozamiento generó esa cantidad de energía por unidad de volumen, que es calor. Por eso en el transformador, y específicamente en esa máquina de corriente alterna, no me conviene un ciclo de histéresis de esas características, ni loco, porque tengo mucha energía perdida en forma de calor, gastada en orientar y desorientar los imanes elementales. Entonces, en una máquina de corriente alterna, a mí me conviene un lazo de histéresis así, o mejor aún, una línea, para que la energía puesta en juego sea la mínima posible. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el ciclo de histéresis de área pequeña. ¿Entendieron? Allí está dibujado en forma exagerada, pero para un material ferromagnético me conviene que esto sea prácticamente una línea, y eso define un material magnéticamente blando. Por eso son blandos los materiales ferromagnéticos. En cambio, los imanes permanentes son materiales magnéticamente duros. ¿Está bien? Cuesta mucho magnetizarlos, pero también cuesta mucho desmagnetizarlos. En cambio, en aquel, para materiales en corriente alterna, ferromagnéticos para corriente alterna, conviene que cueste poco magnetizarlo y desmagnetizarlo, para que la energía puesta en juego sea la mínima posible. ¿Comprendieron esto? Entonces ahora veamos qué es esto. Recién ahora podemos entrar a analizar el ciclo. A ese ciclo yo lo estoy atacando con un flujo que supongo es senoidal, cosenoidal, miren.
¿Lo ven, jóvenes? Ese flujo cosenoidal es con el que yo ataco el transformador, con el que yo ataco el núcleo del transformador. Ajá, ¿y de dónde proviene ese flujo cosenoidal con el que yo ataco ese transformador? Proviene de la red de energía que me brinda el proveedor, porque dijimos que el proveedor me tendría que entregar una corriente alterna sinusoidal. Bueno, sinusoidal o cosenoidal es lo mismo, ¿cierto? Porque lo único que te van a hacer es correr el eje, 90 grados, y ya está. Pero lo pongo cosenoidal porque la deducción del flujo lo hicimos cosenoidal. Para que la derivada del flujo sea menos el seno, con el menos de la FEN quede más. Es por eso. Entonces, yo ataco con este flujo cosenoidal al material. Entonces, fíjense, jóvenes, esto es flujo y esto es corriente. Porque el B es phi sobre S. Y el H es N por I. ¿Pero qué I? La de vacío. ¿Qué flujo? El flujo con que yo entrego desde la tensión aplicada. Entonces, fíjense, cuando el flujo, por ejemplo, vale 0, estoy en el punto A. ¿Sí? Ahí el flujo vale 0. Pero la corriente vale OA. El flujo vale 0 y la corriente OA. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, si yo OA pincho el compás en O y lo abro hasta acá y lo proyecto, me da en ese punto. Ese es el punto A de la corriente. ¿Está? Se proyecta. Así se leen estos diagramas, ¿eh? Los electrónicos lo acostumbran a dibujar acá abajo, pero bueno, acá está más sencillo. Ese es el punto A de la corriente. En el máximo, el flujo máximo estará acá, ¿verdad? ¿Qué corriente le corresponde a ese flujo? OC. Esa es la corriente OC. ¿Está? Bien, que tiene que coincidir con el punto del flujo máximo. Por eso lo ubico ahí. Cuando el flujo toma ese valor, la corriente vale 0. ¿Qué punto es ese? Magnetismo remanente. Entonces acá la corriente ¿cuánto vale? 0. O sea que para este flujo, ese flujo, la corriente tiene que valer 0. ¿Lo ven? Sigamos. En el punto B, el flujo vale 0. Estoy acá. ¿Y siguen? Y la corriente vale OB, que es negativa. O sea, tengo que hacer esto. Y ahí está el punto B. Si yo continúo, llego otra vez al flujo máximo. El flujo máximo, en sentido contrario, está acá. ¿Está bien? La corriente de ese flujo es apoyo el compás acá, proyecto, y ese es el valor de la corriente. Uno todos los puntos, el A, el C, el O, y obtengo esa onda que está en rojo. Esa onda es la corriente de vacío. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo en esa onda que está en rojo? Primero, lo que nos llama la atención es la forma. ¿Por qué? Y porque ni cerca a una onda senoidal. Es muy deformada esa onda. ¿Puede ser periódica? Sí lo es, porque el ciclo se repite. ¿Está bien? El ciclo se va a repetir. Entonces yo voy a generar un periodo, tanto como lo determine la frecuencia. O sea que voy a tener una onda periódica, pero no senoidal. ¿Está bien? Primera conclusión. Segundo, cuando la corriente, el flujo pasó por 0, la corriente
vino atrasada, perdón, adelantada. Primero pasó por 0, por los tiempos les enseño esto también, les enseño, les muestro esto.